¿Qué tal? ¿Cómo está? Le saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem y le vamos a presentar en esta ocasión un artículo sorpresivo, sorprendente, que acaba de ser publicado en una de las revistas de investigación más importantes que hay en el mundo de la ciencia, sobre todo en el mundo de la medicina de investigación, que trata sobre una obscura molécula, una de las decenas de miles de moléculas de la familia de las proteínas que sabe producir nuestro cuerpo, que resulta que tiene un papel, o cuando menos eso es lo que aseguran los autores, que tiene un papel extraordinariamente importante en el desarrollo de los peores síntomas de COVID-19. Esto es muy llamativo porque resulta que es una molécula que sabemos cómo controlar. Ya verán, vamos a comenzar. Tiene tiempo que hemos comentado que el sistema inmune, el sistema que nos protege contra las infecciones, viene en dos partes. Una que viene de fábrica, el sistema inmune innato, o la parte innata del sistema inmune, que involucra una serie de sustancias que se producen en cantidades importantes cuando aparece la huella química de algún ataque a nuestro cuerpo. Cuando se mete un virus, una bacteria, lo que usted quiera a nuestro cuerpo, comienza a destruir células. Las sustancias que se producen al destruir esas células comienzan a circular por la sangre y eso alarma al sistema innato. Automáticamente comienzan a producirse otras sustancias que también van a parar a la sangre y que normalmente le estorban, incluso bloquean completamente la actividad de muchos microorganismos, de muchos agentes infecciosos, que pueden estar vivos como las bacterias o los hongos, algunos otros microorganismos también, incluso algunos microorganismos relativamente grandes como las amibas, y estas mismas sustancias también pueden bloquear el funcionamiento de cosas que no están vivas, pero que también pueden producir infecciones, como los virus. La otra mitad del sistema inmune es el sistema inmune adaptativo. Esta parte del sistema inmune no sabe de arranque cómo enfrentar cierto tipo de enfermedades, pero puede aprender. Este sistema entrenable es el que normalmente al que normalmente llama usted la atención cuando pone una vacuna. Una vacuna exitosa le sirve de entrenamiento al sistema inmune adaptativo para enfrentar una infección por alguna bacteria que es inmune al sistema, a las atenciones del sistema inmune innato, o virus, o lo que usted quiera. El sistema inmune adaptativo involucra una gran colección de células que se ven al microscopio normal más o menos iguales. A todas se les llama glóbulos blancos. Y hay un montón de grupos diferentes de glóbulos blancos, los linfocitos, los monocitos, los eosinófilos, los basófilos. Hay varias clasificaciones y subclasificaciones de glóbulos blancos. Los linfocitos T, los linfocitos B. Si usted algún día se pone a buscar en la Wikipedia, se le van a cruzar los ojos de la cantidad de tipos diferentes de glóbulos blancos que hay. Y si se pone a estudiar lo que hemos averiguado hasta ahora de la forma en la que se comunican entre ellos por medio de sustancias químicas, que es la única comunicación posible entre células, se da usted de espaldas. Bueno, entre glóbulos blancos, porque las células del sistema nervioso se pueden comunicar de otras formas, pero bueno, sin meternos en demasiados detalles. Los glóbulos blancos, que le digo que hay muchos tipos diferentes, realizan colectivamente la acción de aprender a detectar invasores a nuestro cuerpo, de caracterizarlos y de desarrollar defensas contra ellos. Estas defensas normalmente son unas proteínas diseñadas para pegarse de una manera muy específica a ciertas proteínas de aquella cosa que invadió el cuerpo y que nuestro cuerpo inicialmente no sabía cómo enfrentar. Por ejemplo, el virus de la gripe. O, por ejemplo, la difteria. Usted puede inyectar pedazos de la bacteria de la difteria en la sangre y el sistema adaptativo reconoce esas cosas como algo extraño
y hace una descripción molecular que sirve para fabricar anticuerpos que se le van a pegar única y exclusivamente a las proteínas que usted inyectó, que forman parte de la bacteria de la difteria, el Corynebacterium diphtheriae. La próxima vez que una bacteria completa se meta, se le empiezan a pegar los anticuerpos que son específicos para la difteria, y luego algunos glóbulos blancos se le van encima y la hacen pomada. Bueno, todo esto lo hemos comentado y hemos platicado que las sustancias que utilizan para señalizarse los glóbulos blancos y las sustancias que usa nuestro cuerpo para llamar la atención de los glóbulos blancos se llaman en conjunto factores de transferencia. Hay docenas y docenas de factores de transferencia diferentes. De hecho, en el gran mundo de los factores de transferencia hay varios subtipos, y dentro de cada subtipo pueden existir otras categorías más precisas. Cuando se habla de terapia por factor de transferencia, pues realmente no es muy claro lo que se está diciendo. Hay muchísimos factores de transferencia diferentes. Y déjeme decirle que hasta el momento no existe una sola terapia con factores de transferencia aprobada para el tratamiento de enfermedades. Entre los factores de transferencia hay una gran familia de sustancias que son las interleucinas. Existen varias docenas de ellas, y para no meternos en demasiados relajos, cada una de ellas puede tener distintas funciones. Algunas interleucinas sirven para llamar la atención del sistema inmune y hacer que se acerque a la fuente de interleucinas los glóbulos blancos, que normalmente sirven para identificar a un atacante y aprender a destruirlo. Como parte de este proceso, estas interleucinas le dicen a todo el tejido alrededor del cual se está produciendo la interleucina que permita la entrada de líquido. Esto aumenta el espacio entre las células y aumenta la posibilidad de que los glóbulos blancos lleguen rápidamente a donde tienen que llegar. Este tipo de sustancias también les llaman alarminas, porque funcionan como una señal de alarma. Cuando los glóbulos blancos empiezan a sentir el saborcito de ciertos tipos de interleucinas, es el equivalente a hacer sonar una campana de alarma. Inmediatamente las patrullas de alrededor empiezan a buscar la fuente del sonido y convergen en el lugar. Y para eso es necesario detener el tráfico, abrir espacio para que puedan pasar las patrullas, y en cierto modo eso es lo que se consigue con la reacción inflamatoria. Se permite la entrada de fluido a la zona afectada se hincha, se pone roja. Y eso es lo que la entrada de ese fluido facilita la llegada de glóbulos blancos. Esto normalmente es bueno, porque si usted se pica un dedo y en la cosa que le picó el dedo vienen bacterias peligrosas, la reacción de inflamación le abre camino a los glóbulos blancos para llegar y empezar a combatir a las bacterias malas, las bacterias peligrosas que pudieran haberse metido allí. Si esta reacción es demasiado intensa, demasiado extendida o demasiado duradera, o las tres cosas, entonces el cuerpo entra en una situación más delicada, una situación que puede volverse grave. Si tiene usted una condición de inflamación continua de larga duración, entre otras cosas es fácil que desarrolle usted diabetes, cáncer y otros problemas degenerativos. Si esa reacción de inflamación es demasiado intensa y ocurre en un órgano vital para la vida, que todos lo son, pero en distintos grados, por ejemplo, en el caso de los pulmones, si los pulmones se llenan de fluido, pues usted se ahoga. Eso es lo que pasa en los casos terminales de COVID-19. En pocas palabras, el proceso es bastante más complicado. Alguna vez intentamos describir parte de ese proceso en una serie de cápsulas que puede encontrar usted en los meses anteriores. Pero bueno. Y la interleucina 33, bueno, para no meterme en demasiados relajos por el tiempo, porque si no este rollo se vuelve interminable, la interleucina 33 es una sustancia que pertenece al grupo de las alarminas, al subgrupo de las alarminas. Es una sustancia que sirve para llamar la atención del sistema inmune y hacer que
los glóbulos blancos que tienen que ver con la caracterización y destrucción inicial de agentes infecciosos puedan llegar al lugar desde donde se les está llamando. Esta sustancia, la interleucina 33, es una proteína. Hay un gene que se llama IL-33, el responsable por generar la interleucina número 33. Y pues sí, ya se sabe en dónde está ese gene, qué fórmula tiene, etcétera, etcétera. El averiguar qué demonios son las interleucinas, el averiguar qué estructura molecular tienen, el averiguar en dónde se encuentran los genes para producir interleucinas de distintos tipos, es ese tipo de trabajos de investigación en los que se rompe usted las neuronas haciendo su trabajo con equipo avanzado, carísimo, etcétera, y al final lo único que tiene que mostrar es un artículo publicado en una revista científica que van a leer 3 o 4 locos por ahí y que parece que después queda olvidado. Un trabajo científico que si usted lo pesca en una revista y se pone a leerlo, se le cruzan los ojos con los nombrecitos, las gráficas, las abreviaturas. Créame que si no tiene usted el entrenamiento, el leer un párrafo, un triste párrafo de un trabajo de investigación como estos puede volverse una tortura. Claro está, una vez que ya le sabe el modo, se vuelve apasionante la lectura, sobre todo si empieza a traducir en términos del diario lo que están diciendo estos artículos científicos. Pero bueno, en suma, el artículo en donde se describe la interleucina 33 por primera vez, el artículo en donde se describe la estructura genética del gene que codifica para la interleucina 33, toda esa bola de artículos parecían estar perdidos en revistas de investigación y que estos trabajos carísimos que habían involucrado el esfuerzo de investigadores con doctorado que se han venido a estudiar a las mejores universidades, del uso de aparatos muy avanzados como secuenciadores genéticos, sustancias químicas, reactivos químicos ultrapuros y ultracaros, laboratorios de investigación muy bien puestos. Es decir, todo este trabajo ultra costoso parecía ser completamente inútil. Pues resulta que no. Cada vez que usted consigue un pedacito de conocimiento, es como conseguir una pieza del rompecabezas, del rompecabezas del universo con mayúsculas. Si logra usted armar suficientes piezas, puede entender cualquier rincón del universo. Nos faltan muchas piezas por armar en el caso de la vida. Y no solo de la vida básica, digamos, de la vida de una célula. Todavía no podemos ni de broma describir lo que pasa en una sola célula viva, por chiquita que sea. El describir cómo funciona el extraordinario, increíblemente intrincado mecanismo de señalización que puede existir entre las 100 millones de células que existen en una persona, en un adulto típico, en un adulto promedio. Bueno, pero lo poco que conocemos ya sirve de algo. Resulta que la interleucina 33 es una alarmina, es decir, es una sustancia que cuando se detecta en la sangre alarma a los glóbulos blancos. Ese es el primer punto. También se utiliza el término factor de transcripción para referirse a la interleucina 33. Los factores de transcripción son sustancias que entran a la célula. Llevamos, desde luego y de nuevo, a simplificar estos rollos para no meternos en demasiados relajos. Este no es una clase de doctorado. ¿Qué demonios? Es un podcast de divulgación. Bueno, los factores de transferencia son sustancias que entran a la célula y llegan al núcleo, se meten en el núcleo y llegan a un cierto rincón del ADN. Al pegarse a ese lugar del ADN, los factores de transcripción estimulan el proceso de transcripción. ¿Y cuál es el proceso de transcripción? Pues el de copiar la fórmula de un gene en una molécula más resistente que el ADN, que es el ARN mensajero. Y el ARN mensajero es sacado del núcleo por un proceso molecular que estamos empezando a entender y que involucra unos
unos robots naturales ultramicroscópicos que literalmente van caminando y van arrastrando a la molécula de ARN mensajero hacia afuera y se la llevan a una fábrica molecular que se llama retículo endoplásmico, donde hay unos robots que se llaman ribosomas que se encargan de leer la molécula, de leer la receta que está grabada, fotocopiada en la molécula de ARN mensajero y empezar a producir proteína. Los factores de transcripción le dicen en pocas palabras a una célula que se ponga a producir una cierta proteína. Entonces, cuando se produce interleucina 33 pasan dos cosas. Los glóbulos blancos se ponen como locos y se ponen a buscar la fuente de interleucina 33. Y por otro lado, la interleucina 33 entra en algunas células de nuestro cuerpo y estimula la producción de ciertas sustancias. El proceso es bastante complicadito. Si usted busca interleucina 33 en la Wikipedia, ya se empezará a dar una idea de lo que le digo cuando utilizo la palabra complicado. Bueno, este grupo de investigadores se pone a estudiar la interleucina 33 en casos de COVID-19. Se sabe que la producción excesiva de interleucina 33 está asociada con procesos de inflamación. Cuando tiene usted un proceso de inflamación descontrolado, la parte inflamada del cuerpo, en lugar de ser protegida por los glóbulos blancos, empieza a ser destruida. Eso es lo que pasa en los casos avanzados de COVID-19. Se produce una reacción de autoinflamación. Los autores del trabajo en el sumario hablan del síndrome respiratorio agudo severo inducido por coronavirus 2 y que genera la enfermedad de pulmón autoinflamatoria. ¿Qué óvole? El síndrome respiratorio agudo severo es la descripción que le dan los médicos, por ejemplo, en un área de urgencias, a la situación que tiene una persona que no puede respirar bien. A una persona que tiene respiración corta, que tiene pobre oxigenación en la sangre y que, bueno, está, en pocas palabras, tiene síntomas de que no está recibiendo suficiente oxígeno. Este síndrome respiratorio agudo severo puede ocurrir en cualquier enfermedad o cualquier condición que ataque a los pulmones. Por ejemplo, cuando usted respira sustancias químicas peligrosas como cloro. O, por ejemplo, cuando usted hace buches de dióxido de cloro. Puede llegar a ocurrir eso. Y si eso ocurre, tiene que estar usted inmediatamente en el área de urgencias, porque si los médicos no reaccionan en minutos, puede usted quedarse sin respirar, con las consecuencias que ya podrá usted imaginar. Bueno, este síndrome entonces puede tener muchas causas. Los autores hablan del síndrome inducido por coronavirus 2. El coronavirus 2 es el coronavirus que genera la enfermedad que conocemos como COVID-19. Y la condición que produce este síndrome de respiratorio agudo severo, lo que hace que las personas con COVID-19 tengan problemas graves para respirar cuando la enfermedad es fuerte, es la enfermedad pulmonar autoinflamatoria. El pulmón, las células del pulmón, empiezan a producir sustancias que estimulan la generación del problema inflamatorio. Es decir, el pulmón, las células del pulmón alarman en exceso al sistema de defensa adaptativo y éste responde generando una reacción de inflamación grave. No le conviene que un pulmón se inflame porque se llena de líquido y deja de hacer su función. Bueno, pues lo que dicen estos investigadores es que las distintas etapas que llevan de una infección inicial con síntomas leves a una infección muy grave por COVID-19, todas esas etapas parecen depender de manera directa de la producción de interleucina 33 en los pulmones.
Este ya es un dato muy interesante, porque normalmente los procesos de inflamación son muy complejos y pueden tener varias causas. Pero lo que estos investigadores dicen es que, a su entender, y describen en detalle en el trabajo por qué llegan a esta conclusión, prácticamente los procesos que aparecen desde el inicio de una infección hasta los procesos de fibrosis pulmonar, ahorita le explico, que ocurren en personas que no se recuperan bien de una infección grave, todo eso está controlado por la interleucina 33. Después de que tiene usted una infección muy grave en los pulmones, pues mueren algunas partes del pulmón y literalmente se forman cicatrices. Como probablemente usted sabe, hay cicatrices que desaparecen porque el tejido dañado es reemplazado por las células apropiadas y el tejido queda restablecido, pero a veces no se puede reparar todo el daño y quedan unas estructuras en forma de fibra que reemplazan al tejido original. Si eso pasa en los pulmones, en donde debería haber alveolos pulmonares, que es en donde se intercambian los gases con la atmósfera, en donde ocurre el proceso de respiración, tiene usted una cicatriz fea que no absorbe oxígeno ni expulsa dióxido de carbono. Si tiene usted muchas zonas con fibrosis en los pulmones, va a tener problemas para respirar que van a durar mucho tiempo. Y si esa fibrosis no se puede eliminar, se va a quedar usted con el problema de por vida. Y eso es lo que parece que sucede, afortunadamente, en casos raros de personas que se recuperan de COVID-19 severo, aunque algunas personas dicen que no son tan raros. Ya trataremos en otra ocasión este tema. Bueno, menos palabras. La interleucina 33 parece ser responsable de casi todos los procesos importantes que involucra una infección por SARS-CoV-2. Esto por sí mismo es muy interesante, pero más interesante es lo siguiente. Como parte del funcionamiento de la interleucina que estamos mencionando, la interleucina 33, se produce una sobreproducción de otra sustancia que no he mencionado todavía, que es el GATA3. El GATA3 es también un factor de transcripción. Es una sustancia que induce al cuerpo a producir nuevas sustancias. Las sustancias que se producen por GATA3 ayudan, entre otras cosas, a que los embriones se conviertan en seres completos, y también tiene un papel importante en el control del proceso de inflamación. Si no se regula la producción de GATA3 y se produce demasiado, se produce un proceso de inflamación intenso. Entonces, la interleucina 33 induce el desarrollo de una inflamación fuerte en los pulmones porque, entre otras cosas, hace que se descontrole el proceso de producción de GATA3. Si se produce mucha GATA3 en los pulmones se inflaman. En pocas palabras. Entonces, si se produce demasiada interleucina 33, se produce demasiado GATA3 y eso produce inflamación de los pulmones y eso agrava la infección y puede llevar a la muerte a una persona. Lo interesante del asunto, ahora sí, es que tiene tiempo que esta sustancia está, la GATA3, bajo la mira de los expertos en farmacéutica. Porque resulta que está asociada la GATA3 con el desarrollo de cáncer, entre otras cosas, por ejemplo, de cáncer de seno. Algunos tratamientos de cáncer de seno que se han vuelto muy efectivos, entre otras cosas, lo que hacen es bloquear la producción de GATA3. Y eso le aumenta mucho la esperanza de vida a las personas con cáncer de seno. Es decir, ya tenemos medicinas que saben bloquear GATA3. La pregunta que hacen estos investigadores es si es posible demostrar lo que nosotros decimos, que la interleucina 33 y la GATA3 son responsables por todo el proceso de la infección por COVID-19, entonces los medicamentos que bloquean a la GATA3, que es el fruto de la sobreproducción de interleucina 33, podrían
cortar los síntomas de COVID-19 o cuando menos suavizarlos mucho. Si esto es cierto, tendríamos por primera vez desde el inicio de la pandemia medicamentos que serían igualmente efectivos para controlar una infección leve o una infección grave. Este artículo está generando mucho interés en la comunidad médica, porque además, como el medicamento ya existe y ha sido probado en seres humanos, es más fácil que se apruebe un protocolo para probarlo, sobre todo en los casos más graves. Y si funciona, podría ser mucho más efectivo que el Remdesivir o que cualquier otro medicamento que se ha utilizado hasta ahora para tratar a los enfermos más graves. Otra vez buenas noticias. Acuérdese, toda esta gente la que descubrió la interleucina 33 y el rollo de la GATA3 y todos estos rollos que parecen, pues sí, muy complicados y al mismo tiempo absurdamente inútiles, toda esta gente está consciente del trabajo que ha hecho, sabe cuál es la relevancia que tiene para enfrentar la pandemia, y todo ese esfuerzo que han hecho para estudiar un doctorado, para aprender a trabajar en un laboratorio, para hacer estas investigaciones, ahora está dirigido en favor de usted y de su familia. Mucho del talento científico del planeta está formando una especie de escudo invisible alrededor de su familia, un escudo que cada vez se hace más fuerte. Dele chance a los científicos de hacer su trabajo. Participe del esfuerzo respetando las reglas que proponen las autoridades de salud en todo el mundo. Y cálmese. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem, Facebook Enrique Ganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.